Gloria a Dios, qué bueno que estamos en la casa de Dios en esta mañana. Un saludo a todos los hermanos que nos ven por Facebook Live, los hermanos que estamos aquí en la iglesia también. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado en esta preciosa mañana. Vamos a tener un estudio muy interesante, muy bueno, no solamente para el nuevo creyente, sino para toda la iglesia, que a veces se nos olvidan los fundamentos básicos, las enseñanzas básicas del cristianismo, del evangelio. Vamos a tener una bendición muy grande, así que no se lo pierda. Aquellos, pues, si usted quiere que un amigo o un familiar se entere de este estudio y que reciba la misma bendición que usted está por recibir, póngale su página de Facebook, amén. A veces ponemos selfies, a veces ponemos que andamos haciendo esto, que estamos en la piscina, que esto y lo otro. Pongamos algo también cristiano para que la gente sea estimulada a las cosas buenas. Así es que, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor su bendición, amén. Pedirle al Señor que nos guíe en esta preciosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta oportunidad y este privilegio que tú nos das, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor. Padre, estamos en tu casa de oración, Dios mío. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Por lo tanto, nosotros creemos que tu presencia está en medio de nosotros, Dios mío. Por tanto, rogamos, Dios mío, que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea de tu agrado, Padre Celestial, y para bendición de la iglesia. Padre, bendice, Padre Celestial, nuestra alabanza que traemos a ti, Dios mío, Padre Celestial, y por nuestra hermana que trae el estudio bíblico de esta mañana también, que tú, Padre, use sus labios para que edifiquen, consuelen, exhorten de acuerdo a la necesidad que haya. Padre, una bendición por aquellos que, Padre, irán a ver esta grabación, Dios mío, ya sea pregrabado o en vivo. Dios mío, una bendición donde quiera que ellos se encuentren. En el nombre de Jesús oramos y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. En este día Dios nos ha dado un día muy bello, así que vamos a hablar y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Por la mañana que Dios nos ha dado. Amén. Dice este himno bastante viejito, pero todavía es tan relevante. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Amén. Y le suplico que me dé su señal.
que tenemos que estar agradecidos con el Señor en todo momento. Amén. Pues
Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, y con nosotros nuestra hermana Jessica, que va a estar impartiendo el estudio de esta mañana. Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén. Dios me los bendiga a todos, amados hermanos. Amén. En esta preciosa mañana estamos contentos aquí de estar reunidos, ¿verdad? Para aprender de la palabra del Señor, para compartir. Y yo les pido, hermanos, que en el día de hoy no tenemos slideshows, pero les pido que para los que puedan apuntar los versículos, ¿verdad? Agarren papel y pluma y así puedan ustedes también repasar o saquen sus Biblias también, porque vamos a leer algunos versículos juntos. Amén. Les pido que me acompañen en oración, cierren sus ojos y vamos a orar antes de compartir este estudio bíblico, que es parte de la serie de estudios bíblicos que hemos estado dando aquí en la iglesia. Amén. Amén. Ha sido de mucha bendición y el título del estudio bíblico de hoy se titula La Iglesia. Así que vamos a abrir con palabra de oración. Amén. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Padre Santo, por lo que tú eres, Señor. Te damos las gracias por esta reunión. Te pedimos que tú bendigas este estudio bíblico. Bendiga, Señor, todo lo que vamos a compartir en este día. Que sea de bendición a nuestros corazones, de edificación para la iglesia, Señor. Amén. Que trascienda, Señor, la paz de tu Espíritu Santo a aquellos que están en sus casas viendo o escuchando, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, pueda hacer un efecto, el efecto por el cual es enviada. Amén. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. 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 Entonces, como yo les decía, el título del estudio bíblico de hoy se titula La Iglesia. Entonces, primeramente es preciso decir que la iglesia fue fundada en Cristo y para Cristo. Amén. Por ahí vamos a comenzar, ¿verdad? Amén. Amén. Porque sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo, ¿verdad?, físico de nosotros es direccionado, ¿verdad? Nuestra cabeza direcciona al cuerpo, así mismo la iglesia es direccionada por Jesucristo, que Amén. es la cabeza. Y nosotros, ¿verdad?, formamos, el cuerpo está formado por personas en la tierra. Amén. Somos nosotros. Entonces, de esta forma debemos de comprender que la iglesia no le pertenece a ningún pastor o a ningún líder eclesiástico. Amén, así es. La iglesia es la iglesia de Cristo. Amén. Y Cristo utiliza vasijas para que dirijan, para que enseñen, para que ministren, ¿verdad?, en diferentes maneras, con la ayuda del Espíritu Santo, porque no es el hombre que conoce la necesidad de la iglesia, sino que es Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios, que conoce la necesidad que hay en el cuerpo, que es la iglesia. Amén. La iglesia también no es una estructura o un edificio, ¿verdad? O sea, la estructura y el edificio es donde venimos a adorar. La iglesia está compuesta por una asamblea de personas y el edificio es nada más la estructura. Es un lugar específico, claro, que se ha diseñado para congregarnos, para alabar al Señor. Es un lugar que hemos apartado para Él, un lugar santo, ¿verdad? Esa sería la estructura de la congregación, lo que llamaríamos la iglesia en sí. Ahora, la iglesia es la familia de Cristo en la tierra, la cual tiene un propósito. Vamos a tocar estos 3 puntos. La iglesia es la familia de Cristo y es la familia de Cristo en la tierra, la cual tiene el propósito de, primeramente, hermanos, expresar la voluntad o el deseo de Cristo. Amén. También es buscar expandirse continuamente, porque así como Dios nos reconcilió con Él a través de Jesucristo, Él también nos ha dado, dice la palabra del Señor, el ministerio de la reconciliación, para que demos a conocer el Evangelio, ¿amén?, a todos aquellos que lo necesitan escuchar.
también es para ser testimonio vivo de que a pesar que estamos en un mundo oscuro, hermanos, y contaminado, podemos brillar, ¿verdad? A través de la luz de Cristo. Amén. Y a esto se refirió Jesús cuando dijo que éramos la sal y la luz del mundo. Les voy a leer Mateo capítulo 5, versículo 13 y 16, cuando Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Será Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Amén. Entonces, como la iglesia de Cristo, si no cumplimos con nuestro propósito o misión de ser, ¿verdad? Nuestra presencia en realidad no tiene razón de ser. Eso es lo que acabamos de leer. Recordemos que Dios es espíritu y que el Señor usa a cuerpos, ¿verdad? A personas para llevar a cabo sus propósitos. Y alguien dijo en una ocasión que cuando Dios quiso hacer caer fuego del cielo, ¿verdad? Usó un cuerpo llamado Elías. Cuando Dios quiso derribar a un gigante, Él usó un cuerpo llamado David. Cuando Él quiso liberar al pueblo de Israel de Egipto, el cuerpo fue llamado Moisés. Pero ahora, ¿verdad? Ellos ya no están. Elías, David y Moisés, y entre otros, ya no están. Ahora estamos nosotros, ¿verdad? Estamos la iglesia de Cristo. Y por eso no debemos malgastar el tiempo, debemos entender el propósito de la iglesia. Una vez más, podemos recapitular que el propósito de la iglesia es expresar la voluntad o el deseo de Jesucristo. Y también es buscar expandirnos a través del Evangelio, ¿verdad? De la predicación del Evangelio y de ser testimonios vivos, porque estamos en un mundo que necesita de Cristo. Amén. Ahora vamos a entrar en el área del origen de la iglesia. El origen de la iglesia se menciona desde el Antiguo Testamento y les voy a explicar por qué. Si buscan en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3, estos versículos muestran cuando Jehová habló con Abraham, el llamado de Abraham, y vamos a leerlo. Génesis 12, versículo 1 al 3. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Así que precisamente de la simiente de Abraham, de la simiente de David, fue que vino el Mesías, Cristo Jesús. Y no solo vino a formar una nación llamada Israel, ¿verdad? Una nación especial, pero también desde el principio Él pensó en nosotros. Porque dice aquí: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Eso nos incluye a nosotros. Ya otra vez estamos hablando ahorita del origen de la iglesia. Amén. En Romanos capítulo 11 y 17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Romanos 11, 17. Amén. Así que podemos hallar los orígenes de la iglesia aún en el Antiguo Testamento, y tenemos que conocer esa promesa, amén, que somos parte también de la promesa que Dios trazó para la humanidad.
La primera vez en donde se menciona la palabra iglesia la podemos hallar en el libro de Mateo. Quiero que busquen conmigo, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16, versículos 13 al 19. Amén. Y dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. La parte que leímos sobre la roca, la parte que leímos donde Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús se refería a la confesión que acababa de hacer Amén. Pedro acerca de que él era Cristo, que él era el Mesías, que él era el Hijo viviente de Dios. Podemos comprender, no vayamos a malentender esta parte, ¿verdad? Que no es que la iglesia estaba fundamentada en Pedro, sino que en Cristo, porque Pedro, por su propio testimonio, no se veía a sí mismo como la roca en la que se edificaría la iglesia. Miren lo que Pedro escribió. Él escribió que sí somos rocas vivientes, pero que Jesús es la piedra de ángulo, ¿no? La piedra principal. Podríamos decir que Pedro fue el primer creyente por su, ¿verdad?, declaración. La primera roca entre muchas rocas, pudiéramos decir. Miren lo que escribió Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Así que nos queda claro, ¿verdad? Una vez más, recapitulando, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y en Jesucristo está, la iglesia es, ¿verdad?, fundamentada en Él y es para Él. Amén. Y volviendo a la mención de la palabra iglesia, ¿verdad?, por primera vez, porque de eso estábamos hablando ahorita, donde se menciona la palabra iglesia por primera vez, y ya lo leímos. El término iglesia en el original griego del Nuevo Testamento es eclesia, que se traduce como congregación o asamblea llamada a salir. Y algunos pueden aplicar, ¿verdad?, dos tipos de traducción a esto, ¿verdad? Iglesia, que se traduce como congregación o asamblea llamada a salir. Algunos pueden decir que esta traducción es vista como que estamos llamados a salir del mundo, ¿verdad?, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por esas razones que tenemos una nueva identidad en Cristo, así que somos llamados a salir del mundo. Amén. La otra línea de pensamiento para traducir, ¿verdad?, el significado de iglesia es que somos llamados a salir de nuestro molde o de nuestra estructura física para ir detrás de los perdidos, porque eso fue precisamente lo que pasó en la iglesia primitiva, ¿verdad? Los discípulos, eso fue lo que pasó con los discípulos. Y por eso Jesús invirtió mucho tiempo en sus discípulos para enseñarles la forma de operar de Él, para que si ellos pudieran reproducir, ¿verdad?, pudieran salir, predicar el Evangelio después de su ascensión.
como dice Mateo 28, 19, 20. Jesús les dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 También la primera vez que se les llamó cristianos a los discípulos o seguidores de Cristo, ¿verdad? Cristianos, es lo que significa, está registrado en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice así, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Esto fue así. Ahora quiero que retrocedamos, ¿verdad?, un poquito de lo que acabo de decir, porque ya nos fuimos a, ¿verdad?, en el momento donde los cristianos fueron llamados, los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Pero si podemos retroceder un poquito más hacia el día del Pentecostés, ¿amén? Creo que es importante que toquemos ese tema, pues estamos hablando también de los principios, ¿verdad?, de la iglesia primitiva en este momento. Dice que durante los 40 días que siguieron después de la resurrección de Jesucristo, Jesús les mandó a sus discípulos que esperaran el bautizo del Espíritu Santo, ¿verdad? Recuerdan que en el libro de Hechos capítulo 2, después de que recibieron, ¿verdad?, el Espíritu Santo, eran como 120 personas reunidas allí en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo y se manifestó de una manera sobrenatural. Leanlo, hermanos, Hechos capítulo 2. Y ellos fueron ese día testimonio y a todos, a muchas personas que estaban ahí, porque estaban celebrando exactamente, ¿verdad?, el Pentecostés, la celebración. Y Pedro predicó ese día, predicó a Jesucristo como Mesías. Fueron agregados como 3,000 almas al cuerpo de Cristo en ese día. Amén. O sea que si seguimos leyendo en el libro de Hechos, vamos a entender que la iglesia empezó en la ciudad de Jerusalén. Y fue compuesta por judíos o prosélitos. Y prosélitos son personas que se habían convertido, ¿verdad? Había un proceso de conversión para el judaísmo. Entonces quizás ellos no eran judíos de nacimiento, pero sí practicaban, ¿verdad?, el judaísmo, y a estos se les llamaba prosélitos. Entonces la iglesia en Jerusalén fue compuesta por judíos y por personas prosélitas. Pero ¿qué de los gentiles, ¿verdad? ¿Cuándo fue que empezaron los gentiles a escuchar, ¿verdad? Bueno, desde que Jesús estaba aquí, escucharon muchos gentiles. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana, amén. Pero específicamente después de que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, se manifestara de una manera especial entre la congregación, entre los creyentes, podemos ver también en el libro de Hechos capítulo 15 el concilio en Jerusalén. Y esto es muy importante también, porque podemos ver de que la iglesia se quedó en Jerusalén por muchos años, pero sabemos que Pablo, ¿verdad?, hizo 3 viajes misioneros, algunos le agregan uno más, y entre Pablo habían otras personas, Pedro, ¿verdad?, que les predicó también a las personas gentiles, a las personas no judías. Pero en este momento quiero hablar acerca del concilio en Jerusalén, que se encuentra en Hechos capítulo 15, en donde se reunieron los apóstoles y ancianos para hablar acerca de las enseñanzas de circuncidar a los gentiles cristianos según la ley de Moisés, porque era una controversia esto. Algunos creían que si las personas que no eran judías o prosélitos aceptaban a Jesucristo, también era necesario que ellos siguieran, ¿verdad?, que guardaran la ley de Moisés para ser salvos. Pero nosotros sabemos que la palabra nos dice que la salvación no es por obras, ¿verdad? No es por obras, es por gracia. Así que ese día Pedro se levantó y dio testimonio de cómo Dios escogió a gentiles que oyesen la palabra de él a través de Pedro, ¿verdad?, la palabra del evangelio, que creyese y que también el Espíritu del Señor fuera derramado sobre ellos, amén.
Y les invito a que lean en sus casas en Hechos capítulo 10 y habla acerca de los sucesos de este testimonio de Pedro, ¿verdad? En la casa de Cornelio. Amén. Es de mucha bendición, Hechos capítulo 10. Regresando a Hechos capítulo 15 del concilio en Jerusalén, dice Pedro que la multitud cayó. Dice la palabra que la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que también estaban en ese concilio, ¿verdad? Posiblemente en estos tiempos, o sea, se nos hace mucho más fácil hacer video chats, Zoom, llamadas, pero en ese tiempo no había nada de eso. Así de que esto fue un evento muy grande porque era un problema entre las enseñanzas, ¿verdad? Ellos tenían que definir exactamente qué es lo que implementaba para los que no eran judíos el cristianismo. Dice de que la multitud cayó y oyeron Bernabé y Pablo y que contaban grandes señales y maravillas, las grandes señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. En los versículos 8 y 10, Pedro dijo: ahora pues, de Hechos versículos 8 y 10, Hechos 15. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y un dato muy interesante de esto es que interesante del yugo de la ley es que según las líneas de pensamiento entre los rabinos judíos se habían añadido muchas cargas, ¿verdad? Muchas cargas pesadas, y les voy a dar un ejemplo. Para el día de reposo originalmente eran 4 instrucciones. Era no trabajar, no hacer a otro trabajar, no comprar y no vender. Pero para el tiempo de Jesús esto había cambiado, se les había agregado preceptos al día de reposo. Cosas como no puedes cargar un lecho, no puedes sanar a alguien. Y por eso es que Jesús les dijo en una ocasión a los fariseos y escribas lo siguiente. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacia otras muchas cosas semejantes. Estos ejemplos del yugo, ¿verdad?, de los fariseos, estos son ejemplos del yugo que los fariseos y los religiosos imponían a las personas, y querían de igual manera imponer esto en los nuevos creyentes cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Gentiles. Pero Jesús habló de un yugo, amén. Y a eso quiero ir. Ya vimos lo que en realidad estaba pasando aquí. El yugo que venía de parte del hombre, ¿verdad? Eran doctrinas que ellos habían forjado y que querían seguir forjando en la iglesia. Pero podemos ver el yugo de Jesús, el que él habla en Mateo 11, versículos 28 y 30. Jesús invita a todos los que están trabajados y cargados, ¿verdad?, a venir a Él, a descansar y a tomar su yugo y aprender de Él. Continuamente vamos a hablar acerca de qué es el yugo, qué es esto del yugo. Y les vamos a poner este ejemplo. Continuamente los agrícolas tomaban, ¿verdad?, a 2 bueyes y los unían a un yugo para que ellos araran la tierra. Y normalmente se escogía un buey mayor, experimentado, ¿verdad?, y era puesto junto a un buey joven para que éste aprendiera la tarea de arar la tierra. Ponían al buey experimentado, un buey que ya sabía lo que estaba haciendo, y a uno que no tenía mucha experiencia los ataban a el yugo. Entonces la aplicación es que Jesús dice que nos unamos a Él, ¿verdad?, debajo de su yugo, porque Él ya puso ese yugo. Él mismo ya lo cargó, siendo obediente hasta la muerte, ¿no? Y también nosotros podemos ser obedientes al Padre junto a Jesucristo,
uniéndonos a ese yugo de Jesús. Y Jesús nos va a ayudar mientras estamos marchando adelante, amén. Ese es el yugo correcto del que estamos hablando y queremos hacer esa aclaración. En Primera de Juan, capítulo 5:3, dice, pues acerca del yugo o acerca de los mandamientos, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Amén? Así que esto no tenía que ser así, hermanos, tan gravoso. Sinceramente, el Evangelio, ya hemos visto varios estudios bíblicos, ¿verdad?, acerca de la salvación, el arrepentimiento, y estamos la santificación. Entonces son fundamentos muy importantes que nosotros tenemos que conocer, pero también tenemos que aprender a leer la palabra por nosotros mismos, porque puedan haber momentos de que escuchemos cosas que quizás no están alineadas con la palabra del Señor. Hay muchos falsos profetas y de esto habla la Biblia mucho, amén, acerca de los falsos profetas, y tenemos que tener un cuidado muy exclusivo acerca de todo esto. Tenemos que en realidad entender poco a poco, ir pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que nos guíe cuando leemos su palabra, ¿verdad? Y leerla por nosotros mismos también. Mire lo que dice Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Tenemos que seguir a Cristo, hermanos, tenemos que escuchar a Jesucristo, sus enseñanzas, las enseñanzas también de los apóstoles, amén, porque ellos podemos ver, ¿verdad?, a través de este ejemplo del Concilio de Jerusalén, cómo ellos vinieron poniendo orden, porque ellos tenían revelación de Dios. Para finalizar, hermanos, la estructura de la iglesia, quiero que leamos 2 capítulos en Efesios. Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenidos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Amén. Esa es la estructura de la iglesia, hermanos. Amén. También en Efesios 4, versículo 11 y 12, dice, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Una vez más, esta es la estructura de la iglesia, amén. Siendo Cristo la cabeza de la iglesia, ¿verdad?, Él constituyó y capacita para la edificación de su iglesia. Amén. Dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Ya hemos hablado acerca del cuerpo y cómo cuando hay una parte de nuestro cuerpo que está doliéndose, ¿verdad?, todo el cuerpo lo siente. Y así en realidad así somos, estamos todos conectados a través de Jesucristo. Y verdad, tenemos que luchar, hermanos, y pelear esta buena batalla, pero tenemos que siempre estar atentos a lo que el Señor quiere hablar, ¿verdad?, a su iglesia, porque Él conoce las necesidades que hay. Para finalizar, las razones por las que es importante pertenecer a una iglesia. En primer lugar, la iglesia, ¿verdad?, te ofrece ser parte de una familia en donde puedas pertenecer. ¿Amén? También, en segundo lugar, la iglesia es un lugar donde Dios ha destinado para hacer crecer a sus hijos,
¿verdad? Aquí compartimos, aquí tenemos este espacio. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros les decimos a nuestros niños que en la casa ellos pueden pasar viendo tele o jugando por horas, ¿verdad? Pero la iglesia es el lugar en donde venimos y apartamos este tiempo exclusivo para aprender de la palabra del Señor, para adorar al Señor y para convivir como congregación, amén, como iglesia. En tercer lugar, la iglesia es el lugar en donde recibimos direccionamiento, consejo a través de la palabra del Señor. Y es una oportunidad donde podemos impartir lo que el Señor ya ha puesto en nosotros, amén. Porque es necesario que no seamos egoístas, ¿verdad? Si el Señor le ha dado a usted un don, una capacidad especial, tenemos que compartir, hermanos, porque eso edifica la iglesia, amén. Es de bendición. Y si usted crece, pues quiere decir que yo también crezco. Amén. Así que es muy necesario, hermanos, que consideremos las razones por las que es importante pertenecer a una iglesia. Si usted ahorita no se está congregando, hermanos, yo le incito que vaya y busque dónde congregarse, aunque sea virtualmente. No es, creo que sería la última opción, ¿verdad? Porque todos podemos hacer el tiempo para venir y congregarnos. Hay cultos los miércoles, hay estudio bíblico los sábados, hay cultos los domingos. Quizás en otras iglesias compartan los jóvenes, las damas, los caballeros. Pero lo importante, hermanos, de congregarnos es muy relevante, amén, porque debemos de crecer. Y este camino no va a ser fácil, hermanos, porque no lo fue para la iglesia primitiva. No tocamos estos temas, pero porque son muy largos. Podemos quizás profundizar en la historia de la iglesia mucho. Hay muchos libros, incluso material de historiadores, que hablan acerca de las persecuciones que sufrieron los cristianos, ¿verdad? En las épocas anteriores. Y estoy segura que todavía, hermanos, siguen pasando. Todavía hay muertos por predicar el evangelio, por seguir a Jesucristo. Amén. Y en estas naciones, ¿verdad?, que son más como, no sé, más liberales o más developed, actualizadas, más desarrolladas, se puede decir que quizás no se ve eso en realidad, pero la iglesia está siendo perseguida de otra manera. Porque recordemos que el diablo es el enemigo de Jesucristo y él quiere oponerse en toda manera. Así que constantemente estamos siendo bombardeados, ¿verdad?, por las redes sociales, por doctrinas falsas, por pensamientos erróneos. Por eso tenemos que estar cimentados en la palabra del Señor, la palabra de Jesucristo, aprender constantemente, crecer y no estar estancados, amén. Amén. Y eso es nada más lo que yo tenía. Yo espero que haya sido de bendición para sus vidas, así como ha sido para la mía, y siempre incitándoles que sigan adelante buscando del Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Wow, qué bendición. Yo me quedé con ganas de más. Amén. Estaba muy bonita la información, y no información, sino que el mensaje de la palabra de Dios. A veces nosotros lo tomamos como una información, pero no es una información, es la palabra de Dios, y ella es viva, ella es eficaz. Amén. Las razones por las que tenemos que nosotros buscar y pertenecer a la iglesia, primeramente tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo. Imagínese, hermano, póngase a pensar usted como un cuerpo. Usted dice, el ojo no quiere ir ahora con usted. Lo voy a dejar en la casa. Se va a la calle solamente con un ojo y deja el otro ahí en la casa. No, esta pierna no quiere salir ahora. Lo voy a dejar en la casa. ¿Verdad que bien? Se oye tan ridículo, si podemos decir, e ilógico. La iglesia es parte, es un cuerpo que está formado de diferentes miembros. Y la misma Biblia dice que tampoco que porque soy oreja y no soy ojo, no soy parte del cuerpo. Claro que sí. Cada miembro tiene una función, pero todos reciben una orden ¿de quién? De la cabeza. Y la cabeza es Cristo Jesús. ¿Por qué nos congregamos? Dice la palabra de Dios que nosotros nos motivamos aquí en la iglesia a las buenas obras, a crecer, a alimentarnos. Por eso dice la palabra que
en la iglesia instituyó profetas, maestros, pastores, evangelistas. De ahí se agarran algunos que todavía se quieren poner el título de apóstoles, porque dice que primero apóstoles, es que así fue el origen de la iglesia, primero estipuló a los apóstoles y después de esto vinieron los demás. Porque si usted se puede dar cuenta, más adelante, mi querido hermano, Timoteo no fue un apóstol, ¿verdad? Y usted puede leer, Tito no fue un apóstol, sino que ellos fueron pastores. La Biblia habla acerca de ellos como pastores. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención, me trajo a la mente, fue que cuando hablamos, nuestra hermana habló que la iglesia ya venía siendo proyectada desde el Antiguo Testamento. Me vino a la mente el Salmo 133. Es bien corto, pero mire lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde? A donde están reunidos los hermanos juntos en armonía. Quería leerles esta versión que dice la traducción al lenguaje actual. Mira lo que dice. A veces nosotros no entendemos porque suena un tanto poético, ¿verdad? Pero mira lo que dice este mismo capítulo en la versión a traducción al lenguaje actual. Dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte de Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice y les da larga vida. Wow. Inclusive han habido estadísticas que han mostrado que una persona que asiste a una iglesia tiene, oiga bien, la capacidad de vivir hasta 15 años más de lo que supuestamente está estipulado que yo vivo. Dígame si no hay beneficio pertenecer a la iglesia. Claro que sí. Primeramente, Dios envía ahí donde están los hermanos congregados, no en el templo, porque cuando está el templo aquí está vacío, aquí no hay nadie. Amén. El otro día nosotros aquí en la iglesia tenemos un sistema de cámaras y ya van varios días que tengo que revisar, que me anuncia de que hay movimiento aquí en el altar. Entonces dije yo: wow, ¿será que el Espíritu Santo anda por ahí? No, era una telaraña que se estaba moviendo y me daba la alerta. Entonces, y yo digo ¿por qué va a estar el Espíritu Santo aquí? Bueno, el Espíritu Santo tiene que estar donde está la iglesia, y donde está la iglesia, donde está el pueblo de Dios. Dice la palabra que desde el momento que creímos fuimos sellados. Amén. Somos sellados quiere decir que es como cuando no ha visto usted algún video cuando están empaquetando algo, que está en la fábrica y va pasando la banda, es el conveyor que le llaman, ¿verdad? Y ven que primero hacen la botella y luego le ponen la etiqueta, y después de que le ponen la etiqueta le llenan el líquido y luego lo tapan, ¿verdad? Pues cuando la palabra dice que fuimos sellados, quiere decir que está la etiqueta en nosotros. Ahora solo falta que nosotros busquemos de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Así es que qué bendición, hermanos. Este estudio ha sido de mucha bendición. Esperamos recibir mucho más. Amén. Estamos tratando un tema que es bastante polémico para mucha gente, pero ¿sabe para quién es polémico? Es el tema que les voy a mencionar. Y es el tema de las ofrendas y los diezmos. Fíjese que es cierto, la iglesia, a muchas personas han sido lastimadas y han sido engañadas por mucha gente acerca de las finanzas. Les han robado, los han engañado, los han estafado. Yo entiendo. Sin embargo, es parte muy esencial de la iglesia también. Y como le digo, la persona que se siente incómoda y se ofende cuando hablamos acerca del diezmo y la ofrenda es aquella persona que le tiene mucho amor al dinero, ¿verdad? Pero cuando usted le tiene amor a Cristo, Dios lo va a bendecir. Pero ese es otro tema que primeramente que Dios nos dé sabiduría para hablarlo con
denuedo, amén, y con la unción de Dios. Entonces, y hay otros temas mucho más bonitos también, hablando de la llenura del Espíritu Santo. Es otro tema, wow, interesante. Así es que, hermano, ¿y por qué tocamos estos temas? Porque son fundamentales para la iglesia. Son fundamentales. Pero nuevamente dice la palabra que en el tiempo antiguo la iglesia tenía todas las cosas en común. Y cuando habla acerca de todas las cosas en común, no estaba hablando, hermanos, de que solamente de algunas cosas. O sea que esas partes son temas muy importantes que vamos a hablar para que nosotros, si queremos crecer como iglesia, tenemos que ver esos temas muy esenciales. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Jessica por estos estudios que ha estado compartiendo, a nuestra hermana Nora, que estuvo ayudando también a que estos estudios se llevaran a cabo. Y pues yo siempre he dicho, hermano, de que Dios tiene razones y motivos para todas las cosas, y los tiempos de Dios son perfectos. Así es que no se sorprenda que Dios esté haciendo muchas cosas y seguirá haciendo más cosas a través de esos siervos. Amén. Así que mañana tenemos nuestro servicio a las 10:30 de la mañana. Por lo que nos miran por medio de Facebook, muchos se enteraron que no pudimos transmitirlo. Amén. En Facebook la semana pasada, porque tuvimos bautizos en el lago. Entonces, pero sí salieron algunas fotografías en Facebook y algunos, pero no lo pudimos hacer en vivo. Así es que, pero ya mañana sí vamos a estar transmitiéndolo en vivo, así que no se lo vaya a perder. Gloria a Dios, es bendición. Mañana la palabra va a ser predicada en inglés. Queremos regresar nuevamente, ¿verdad?, a tener esos, como habíamos planeado, una vez por mes, traer el mensaje de la palabra en inglés. Así que el siervo del Señor ya está preparado para ese momento, así que nos vamos a gozar el día de mañana. Amén. Así es que si no hay más que agregar, vamos a despedirnos en palabras de oración. Vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que es. Amén. Amado Dios, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado en esta preciosa mañana, de ser expuestos a tu palabra. Y lo bueno de ello, Dios mío, es que tu palabra no retorna a ti vacía. Antes bien hace la obra por lo cual es enviada. Gracias, Dios mío, por esa bendición, porque cuando somos expuestos a tu palabra, Dios mío, nosotros salimos transformados, salimos con una nueva perspectiva, Señor. Padre, nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma se rejuvenecen, Dios mío, porque tu palabra es pan para vida eterna. Padre, yo te ruego, Dios mío, que así como ha sido impartida, Dios mío, tú añadas una bendición al corazón de los hermanos, de las hermanas, Dios mío, de la sierva que lo estuvo compartiendo también, Dios mío, Padre, añade una bendición a su vida. Y que cada uno de nosotros, Padre Celestial, recordemos, Dios mío, que toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Dios mío. Padre, como compartió mi hermana en el estudio, Padre, la iglesia es de Cristo y para Cristo. Por lo tanto, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la honra, sea la gloria y sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, llévanos con bien al hogar. Padre, que este día sea de mucha bendición, Dios mío, para compartir, para hacer nuestros quehaceres, Padre, y tráenos mañana a tu casa nuevamente para ser edificados, para ser consolados o quizá exhortados de acuerdo a la necesidad que haya. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo y en todo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la próxima.